aquí compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas. En esta mañana le doy la bienvenida a Yadira Tejeda. Yadira, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Claudia Vázquez, muy buenos días a toda tu audiencia y muchas gracias a ORT por la oportunidad de compartir esta mesa con grandes amigos periodistas. Gracias. Y también en esta mañana Mauricio Zapata. Mauricio, buenos días. Gracias, Claudia, y un placer estar con la mesa, como todos los lunes. Y también en esta mañana del lunes le damos la bienvenida a Marco Antonio Vázquez. Marco, buenos días. A ver, Mauricio, Yadira, y a todo tu auditorio, muy buen día. Vamos a iniciar, exactamente. Nos ya va queremos a iniciar. faltar tiempo. Nos va a faltar tiempo para analizar este tema. Lo decíamos, reformas al Código Penal de Tamaulipas, que dio mucho de qué hablar, sobre todo a través de las redes sociales. Esperábamos la defensa de los legisladores, sin embargo, fue la sociedad quien salió precisamente a decir no estamos de acuerdo con esas reformas. ¿Quién inicia? Mauricio es del Congreso. Bueno, cubre las tareas legislativas. A ver si nos puede convencer de que trabajen en serio. Exactamente, porque ha dejado mucho de qué hablar el trabajo legislativo. Sí, en este caso sí, hubo un acuerdo previo entre todos los diputados para poder aprobar y trabajar las iniciativas del Ejecutivo, y con ellos, con la de las reformas al Código Penal, iniciaron. De hecho, ese día se metió como iniciativa, nadie la revisó porque se decidió no turnarla a comisiones y aprobarlas sin cambiarle una sola letra a esas reformas, y ese mismo día se aprobó, ese día se presentó, ese día se aprobó, no pasó a comisiones, y me parece que ahí fue el error del Congreso local, del Poder Legislativo, de poder aguantar tantito. Una semana, se mete a las comisiones, se analiza, se debate y bueno, esperar la respuesta precisamente de la ciudadanía. Me parece que bueno, sí hubo presión de la sociedad, hubo presión de medios locales y sobre todo de medios nacionales, y al final de cuentas se decide no promulgar estas reformas, sobre todo a lo que se refiere a los artículos 171 y el 207 cuáter, referente a lo de las redes sociales y a lo del Internet. En mi opinión, me parece correcto en algunas cosas, pero me parece que sí, las redes sociales y el Internet deben regularse de alguna manera, porque a veces sí se difama a través de las redes sociales, a veces la gente confunde el cuestionamiento a una autoridad o a una persona o a alguna institución con el insulto, y piensan que su análisis es hacerle recordatorios familiares a los políticos, que creo que al final de cuentas es lo que menos le interesa al político, pero sí hay cierta irresponsabilidad en el uso de las redes sociales. Y comentábamos antes de entrar al aire con Yadira y con Marco algunos ejemplos, y te pongo alguno. Hace unos meses alguien se le ocurre escribir en redes sociales que iba a ser una masacre en la secundaria técnica número 1 y movilizó a todas las autoridades policíacas y creó pánico entre los padres de familia y miedo entre la sociedad. Y bueno, ¿y qué pasó con esa persona? Está libre, nadie supo quién fue, y eso es lo que de alguna manera se debe de regular y se debe de controlar. En el tuit que ayer mandó el gobernador, que ayer en la tarde emitió el gobernador diciendo que no lo va a promulgar, pues bueno, yo creo que también debió haber puesto ahí o anunciado el cese de alguna persona que envió la iniciativa, porque da a entender como que, pues bueno, espérense, no la revisé bien o algo así, y yo creo que también debe haber por ahí algún cese. Al final de cuentas creo yo que no se aguantó tanta presión y deciden revisar, hacerle ajustes, como dice el tuit del gobernador, hacerle algunos ajustes principalmente a estos dos artículos. Pero creo yo que sí debe haber alguna regulación a las redes sociales para que haya un uso responsable de ellas, no el mal uso de las redes sociales. Eso es lo que creo yo. A través de la red, cuando se presentó esta reforma se dijo que era arbitraria, autoritaria y hasta represiva. Prácticamente que guardaran silencio, que se callaran. Marco Antonio Vázquez. Yo estoy en contra de toda regulación de las redes sociales. Creo firmemente en la libertad de expresión, creo firmemente en que algunos delitos la autoridad los tiene que perseguir, exista o no exista esa regulación. Yo veo las redes sociales como el café que te tomas en tu casa.
como cuando tú vas a un restaurante con unos amigos y platicas de temas. O sea, es como si alguien te dijera, ¿sabes qué? En tu casa, a partir de hoy, ya no hablas del gobierno. Si hablas mal del gobierno, te vamos a meter al bote y no solo vas a cometer un delito que se va a perseguir de oficio. Eso no es posible. En este México la libertad de expresión debe estar por sobre cualquier cosa. Con todos los riesgos que se corren, entiendo cuál era el espíritu de la ley, de la que envía, de la iniciativa que mandan desde el Ejecutivo del Estado. Entiendo cuál es el espíritu porque lo explica bien ahí en uno de sus párrafos. Dice, el halconeo, las personas que se dedican a este tipo de delitos están usando las redes sociales para transmitir mensajes y decirles, la autoridad va por este lado, o está acá, o hay un operativo aquí. O sea, entiendo muy bien el espíritu de esa ley. Lo que es incomprensible es que alguien trate de mezclar cosas dentro de ese mismo Código Penal. Hay un artículo ahí que dice, comete el delito, no recuerdo exactamente cómo lo nombran ahí, pero dice, es un delito que si tú publicas algo para ofender o dañar la imagen de cualquier funcionario de gobierno estatal o municipal, de cualquier entidad de gobierno estatal o municipal, tú cometes un delito que va a meritar una pena de 6 meses a 2 años de cárcel, más una multa, creo que son de 100 días o 100 medidas de unidades de medida. Eso no puede suceder en este país. Eso ya lo discutió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se lo rechazó a muchos gobiernos anteriores. El año pasado hubo un senador que intentó hacer lo mismo y la presión nacional, que por cierto es gobernador en Hidalgo, la presión nacional se lo rechazó. Yo no entiendo por qué mezclaron unas cosas buenas con cosas que no deberían de intentar. Ahora, todo lo que nos deja esta reforma, este pasaje, es un poder legislativo inútil. Inútil para la sociedad porque no la defendió y ni siquiera tuvo la capacidad, el sentido común. No era un asunto de inteligencia, era un asunto de sentido común. Cualquiera que hubiera tenido sentido común lo revisa y lo ve. Son 38 cuartillas. O sea, en media hora lo revisas y en 3 segundos te das cuenta de cuáles son los artículos que no van a pasar por violaciones a los derechos humanos. Entonces, nos dimos cuenta que tenemos un poder legislativo inútil, no le sirve a la sociedad porque no nos defiende, y no le sirve al Ejecutivo porque ni siquiera es capaz de decirle, oye, ¿qué te parece si este artículo lo cuadramos de esta manera y lo redactamos de esta forma para que no dañes la libertad de expresión de los demás? O sea, y yo entiendo eso. Si tú le pones al artículo ese donde regulas la supuesta redes sociales, todo aquel que esté presumiblemente defendiendo delincuentes o esté defendiendo delincuentes a través de las redes sociales, yo lo voy a meter al bote. O X cosa, ¿verdad? Pero que dejes preciso los artículos. No lo hace. Esa ley nos confunde a los buenos con los malos, nos pone en riesgo a toda la sociedad, no solamente a nosotros como periodistas, sino a todo ciudadano. Yo digo, si esta ley existiera antes del motín del penal, nadie hubiera podido transmitir en vivo, porque los boletines decían, hay operativos de la autoridad dentro y fuera del penal para recuperarla. Ahí estamos hablando ya del freno. Y la ley decía que tú no puedes publicar nada mientras esté desarrollando un operativo de la autoridad. Exacto. O sea, hubieras tenido que esperar 2 días o hasta que la autoridad te emitiera un boletín y te dijera qué pasó, si traía errores o no. No lo podías modificar porque si lo modificabas cometías un delito. En el supuesto que hubiera pasado esta ley. Qué bueno que el gobernador tuvo la cordura de tener esa promulgación de ese decreto. Ojalá lo que yo creo que tiene que hacer la autoridad en este momento es abrir la discusión a toda la sociedad, que los abogados opinen, que opinen los periodistas, que opinen la gente que sabe del tema y que opinen sobre todo la Comisión de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia. Es un asunto que te lleva a enviarle un mensaje a un magistrado, oye, ¿qué opinas de esto? Y que lo hagan. O sea, eso se puede perfeccionar. Es una ley que es muy buena en otros aspectos, bastante buena. Te clasifica algunos delitos,
ya te habla, por ejemplo, para el pueblo, por ejemplo, dice, el delito de peculado te lo hace grave. ¿Qué quiere decir esto? Que si un funcionario se le ocurre robarle al pueblo, si lo detectan y le comprueban, lo van a meter al bote, ya no van a decir, oye, regrésame el dinero. Y ahí queda todo. O sea, hay bastantes cosas buenas. Yo le pongo en mi columna de hoy que es una joya. Y sí es una joya que debió haber pulido el Congreso, pero el Congreso le dio flojera a trabajar. Yadira Tejeda, Bueno, pues me queda tu perspectiva. Me queda claro que aún estando ya prácticamente concluyendo, si no es que ya la concluyó y ya está en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo al pendiente aún durante su gira de trabajo por China, de lo que ocurría en Tamaulipas, de lo que se manifestaba en las redes sociales, en las mismas redes sociales. Y el tuit que publicó el día de ayer donde dice que no va a promulgar esta reforma al Código Penal del Estado, sin lugar a duda fue muy acertado. Coincido con Mauricio y con Marco en el sentido de que esta decisión del gobernador de alguna manera también pues exhibe a un Congreso del Estado que no está haciendo bien sus funciones. Si bien fue una propuesta del Ejecutivo, el Poder Legislativo, por ser autónomo y ante tan importante propuesta de reforma, debió de tomarse el tiempo necesario para consultar esta propuesta. Todo sería tan diferente si cuando recibe el Poder Legislativo la propuesta le da lectura y eso permite que todo lo que se dijo en redes sociales, pero ya estando aprobada, se hubiera analizado. Y entonces sí, se hubieran empezado a llamar, a ver, periodistas, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes abogados? ¿Ustedes ciudadanos? Y que todas esas opiniones que se vertieron en las redes sociales fueran tomadas en cuenta para aprobar o no aprobar la reforma, la propuesta de reforma en los términos que estaba planteada. No se hizo así. Los diputados, pues no sé, quisieron quedar bien con el gobernador, no sé yo, pero lo que sí es que quedaron muy mal con el pueblo, que es a quienes ellos deberían de servir, a quienes ellos deben de servir. Y representan. Y representan, porque aparte nosotros los elegimos. Y resulta que ahí los señores, pues quisieron quedar bien con el gobernador por pensar algo, pero pues quedaron muy mal con nosotros, porque los ciudadanos de entrada, pues sí, las expresiones en redes sociales fueron, me estás privando mi derecho a la libertad de expresión. Como dice Marco, la propuesta es buena, es muy buena, pero hay que hacer algunas precisiones para que entonces no haya lagunas y se preste a interpretaciones en caso de que algún ciudadano o algún periodista fuera llamado ante la autoridad, porque entonces sí, tanto ciudadanos como periodistas, pues estaríamos en un estado prácticamente de indefensión, porque vamos a quedar al arbitrio de lo que diga un juez, de lo que interprete de la ley un juez. Yo creo que los diputados nos quedaron mucho a deber y ojalá que en futuras propuestas, que aunque sean presentadas por el Ejecutivo Estatal, antes de aprobarlas, le den una buena leidita. Sí, y que cuando pues sean sí, tan pues sí buenas que dio como mucho. esta, Ajá. lo pongan a consideración, que se esperen para escuchar las voces. No porque el gobernador venga y los corrija, no, sino que ellos saben lo que tienen que hacer, pues que lo hagan. Pues dio mucho de qué hablar, como decías tú, tal parece que cuidaron sus propios intereses, su futuro político, que recurrieron a aquella época de sí señor, de los panistas, Exacto. lo entendemos, pero de los diputados priistas, si tomamos en cuenta que 2 son expresidentes del Supremo Fíjate, Tribunal por de eso es Justicia. buena. Con esto nos vamos a la pausa, si nos lo permites, Yadira, son las 9:20 y regresamos para seguir hablando de ese tema. Volvemos. A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx. A los mexicanos en Estados Unidos se les deben respetar sus derechos. En el Senado vigilamos su protección permanentemente porque su aporte a la cultura y economía de ese país es invaluable. Para la defensa y protección de tus derechos, llama al 1-85-54-63-63-95. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio. Y mi mamá dice que esos datos son privados y no se los dé cualquiera. ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños. Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños del INAI. Yo también quiero participar. Entro a la página www.inai.org.mx y busco las bases. ¡Sí! El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Sistema Nacional de Transparencia te invitan. Empezamos para seguir a esta mesa de análisis, mesa de debate, 9:22. Decíamos ahorita en la pausa, ¿y dónde está la oposición, Mauricio? Efectivamente. Momentos antes, unos minutos antes, firman un acuerdo para el bien de Tamaulipas y todos comprometidos y el bien y vamos a hacerlo todo. Pero el PRI o la oposición, por ejemplo, Movimiento Ciudadano o Morena, por ejemplo, que son partidos de alguna manera duros, decir, espérense, vamos a turnarla, vamos a estudiarla bien, como ya lo señalamos antes. Yo creo que ahí el error del Congreso fue haberla aprobado de inmediato y no haberla turnado a las comisiones, y entonces estamos hablando de que en Tamaulipas no hay una oposición. En otras legislaturas, de alguna manera, aun cuando fuera minoría, se paraba a la tribuna algún diputado y debatía y decía y daba argumentos, en muchas de las ocasiones, argumentos tan válidos que los que hacían cambiar el dictamen en ese momento, para cambiar alguna palabra, cambiar algún artículo o derogar alguno de los que ya se habían dado. ¿De qué legislatura hablas? No, es que es en serio, con Alejandro Ceniceros, con Jorge Valdés. Es del Congreso de Estados Unidos. Es que sí hubo. Por ejemplo, la legislatura pasada con Arsenio Ortega, con Jorge Valdés, en la anterior con Alejandro Ceniceros, en otras con el mismo Cabeza de Vaca, cuando fue diputado local, por ahí debatía y le hacían caso en algunas cosas. Oigan, esto está mal, vamos a cambiarlo, y con argumentos legales que hacían que sí. Hoy no vemos una oposición. Yo creo que a ver, dime un Rafael González Benavides, un Alejandro Etienne. Yo creo que la propuesta de reforma al Código Penal no está mal planteada en cuanto a que está pensada en las necesidades de las fuerzas de seguridad pública, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, porque el hecho de que a veces se ponga en riesgo no solamente su integridad, sino el trabajo, los resultados de los trabajos que están llevando a cabo, eso es lo que yo creo que el Ejecutivo tomó en cuenta para redactar la propuesta. Yo insisto en que lo que faltó fue tiempo para que se analizara, tiempo para escuchar otras voces y que esta propuesta se enriqueciera. La propuesta quería decir... Porque mira, a lo personal a mí me ha pasado, ¿no? O sea, escuchar a los militares o a los policías federales decir, pues ni todo el trabajo que hicimos y esta persona se nos escapó o esta persona, pues el juez la liberó así nada más. ¿Por qué? Porque no se hizo su trabajo como se debió haber hecho, porque se utilizaron las redes sociales o alguna otra, sobre todo dispositivos electrónicos, para alertar sobre el trabajo que ellos estaban llevando a cabo. O sea, yo creo que ya se escuchó esa voz, ahora hay que escuchar las otras voces también. En ese tema es bastante sencillo que el ciudadano, que nosotros nos tomemos una opinión. Los operativos no tienen por qué ser públicos. Si vas sobre una persona, tienes que hacerlo con sigilo, tienes que hacerlo con la inteligencia, tienes que hacerlo de la manera adecuada para que no se te escape. O sea, no puedes tú depender de un tweet, de un mensaje de Facebook o de un WhatsApp para el éxito o fracaso de tus operativos policíacos.
Yo insisto, yo estoy en contra de que se regulen las redes sociales. Yo creo que es el café de todos, es la casa de todos. Pero para todo hay un límite, Marco, para todo hay un límite. La libertad de expresión tiene sus limitantes. Sí. Y nosotros podemos tomarnos un café, nosotros cuatro, en donde tú quieras, en tu casa, en la de Yadira, donde tú quieras, y platicar y decir lo que nosotros querramos, pero se queda en la casa y nada más se queda entre nosotros cuatro. Cuando tú publicas algo, entonces ya es público. Yo estoy de acuerdo en que tenemos la libertad. Sí, no claro es que público, sí. tienes tus grupos de amigos, sí. Quien quiere se mete quien quiere se te hace fan de tu fanpage. Por eso, las redes sociales son públicas. Yo estoy de acuerdo en que tenga la libertad la ciudadanía de poder cuestionar al gobierno. Pero que tenga el límite de no poner en riesgo los resultados de las corporaciones. Responsabilidad en el uso de las redes sociales. Y nosotros como periodistas, Marco, hemos sido víctimas de esa irresponsabilidad en el mal uso de las redes sociales. Y eso no es libertad de expresión, porque afectó. Yadira fue una de las afectadas en un momento dado. Claudia Vázquez ha sido afectada en un momento dado. Lee la iniciativa y lee el dictamen. Estamos hablando de que en el 171. Lee la iniciativa y lee el dictamen y no dice jamás la persona de la sociedad que sea afectada. Dice funcionarios públicos estatales o municipales. Dice entidades públicas estatales o municipales. O sea, ¿cómo vas a cuando estamos en una época donde todos estamos cuando estamos hablando en una época de que todos estamos porque yo no, en contra del fuero de los legisladores, que ya tanta protección basta? Ahora resulta que tenemos la piel bien sensible. No. Pero sí debe de tener límites. Ustedes tienen un límite, un límite. Los medios de comunicación tenemos límites. Tenemos responsabilidad y tenemos ética. Las redes sociales también la deben de tener. No puedes tener límites en tu casa. En tu casa no, pero en las redes sociales sí. La red social es tuya. Tú tienes a tus amigos. Pero es pública. Sí, pero tienes a tus amigos. Tu derecho, es que el derecho de cada persona termina donde empieza también el respeto hacia la otra, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene y debe de tener límites. Hoy en día, también hay que decirlo, hay ciudadanos que utilizan las redes sociales irresponsablemente. Mira, por ejemplo, ves que aquí a una cuadra, vas pasando por una calle y ves que hay un operativo. Algunos ciudadanos, en lugar de sacarle la vuelta por sentido común, creer que hay una situación de riesgo, ¿qué hacen? Se acercan, bajan grabando con teléfono celular, entonces ellos mismos se están poniendo en riesgo. Entonces, ¿para qué quieres que a través de redes sociales te estén informando sobre lo que están haciendo las fuerzas del orden en tal lugar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ir ahí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Entorpecer la labor de los servidores públicos? ¿Ponerlos en riesgo? Hay situaciones en que, mira, y eso le pasó a un conocido. Iba de gira, trabaja en gobierno y lo habían mandado a otro municipio de trabajo. Iba en un carro oficial, salió a las 6 de la mañana porque tenía que estar a las 9 de la mañana en el lugar donde lo habían mandado, pero antes de salir a carretera pasó un Oxxo pasó una tienda de conveniencia, a comprar un café. Por favor, Mauricio. Alguien le toma una foto al carro y dice, vehículo oficial en la madrugada, seguramente comprando cerveza. Toman las placas, pues es de fulano. Y entonces lo suspendieron y casi estuvieron a punto de correrlo, simplemente porque a alguien se le ocurrió y el señor fue a trabajar y simplemente fue a comprarse un café. Eso es cuestión de sentido común y eso no es ni de inteligencia, Mauricio. Si tú tienes una orden de trabajo, no te van a investigar por eso, por Dios. O sea, pero si tienen ganas, no puede ser. Como un ejemplo. Bien decía Mauricio Zapata al inicio de esta mesa, por supuesto que este tema nos va a dar mucho de qué hablar. Sin embargo, se nos agotó el tiempo a las 9:31, pero vamos a seguir nosotros hablando de este tema. Nos vamos ya, es momento de retirarnos. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia, y nada más con la idea de que ojalá el legislador ahora sí se ponga a trabajar, ojalá entiendan que pueden aprobar gran parte de la reforma del decreto, gran parte se puede aprobar. ¿Por qué? Porque sí nos hace falta regular algunos delitos, porque sí nos hace falta especificar. Creo que dejando fuera 3 artículos de esa ley, lo demás está muy bien hecho.
Yadira Tejeda. Si los tamaulipecos queremos resultados en materia de seguridad, creo que también tenemos que poner de nuestra parte. Esperemos que el Poder Legislativo, como dice Marcos, se ponga a trabajar y haga las precisiones necesarias a esta ya reforma al Código Penal del Estado de Tamaulipas y que en adelante, pues ahí se establezca pues todo lo que necesitamos para realmente estar informados en materia de seguridad sin afectar el trabajo que llevan a cabo los elementos de las diferentes fuerzas de seguridad pública. Mauricio Zapata, ya para Yo creo que se debe de regular el uso responsable de las redes sociales. Gracias por sus comentarios. Gracias también a usted por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Les recuerdo, cortes informativos cada hora. Noticiero a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Valente Grimaldo y a las 6 de la tarde, en la tercera emisión, con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos, pero lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas. Oiga, cuídese mucho y que tenga un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.